vengo a presentaros un poco todo el tema tan novedoso del plan de empleo, el plan de pensiones y bueno, esperamos que sea de utilidad. Hemos preparado una presentación para intentar este tema que es bastante extenso y como ha dicho mi compañero, no vamos a entrar tanto en temas normativos, pero es verdad que es importante contextualizarlo y sobre todo para aquellos o aquellas personas que o venga un poco de nueva esta información, pues enmarcarlo un poco y saber de dónde viene y demás. Nuestro objetivo sobre todo es que os llevéis una visión global del tema en cuestión, pero también una visión de cómo se aplica en el programa de nómina o cómo vaya a empezar a trabajar aquellos clientes o usuarios nuestros que utilicen el programa de nómina. Así que sin más dilación, pues voy a compartir pantalla y os voy a mostrar la presentación, ¿vale? Bueno, pues como muchos de vosotros ya sabréis, una de las grandes novedades, una de las grandes novedades que nos presenta el 7º convenio colectivo general del sector de la construcción es este plan de pensiones de empleo simplificado. En adelante, si os parece, vamos a usar plan de empleo, plan de pensiones, porque el nombre es un poco más extenso, así que me referiré todo el rato a plan de empleo. ¿Qué es este plan de pensiones o qué pretende? ¿Cuál es su objetivo? Bueno, pues sobre todo el objetivo es una nueva forma de ahorro para la jubilación. Lo que ahora mismo está implantado para el sector de la construcción o es obligatorio para el sector de la construcción, pues se espera que se extienda a otros sectores. Como sabemos, ya viene de camino o está muy próximo que sidero-metalurgia se incluya también en este plan de pensiones. Bueno, es un plan de pensiones que se establece en este convenio, como hemos dicho, donde las entidades promotoras, he querido poner entre paréntesis empresas, puesto que se habla de entidades promotoras, pero realmente van a ser pues, aquellos obligados, ¿no? a ingresar en las entidades gestoras, por ahora vía Caixa, serán estas empresas, ¿no? Nuestros clientes, seguramente vuestros clientes. ¿Qué contingencias se cubren con este plan de empleo? Pues las contingencias son las de jubilación, fallecimiento, incapacidad permanente. Aunque no son contingencias propiamente dichas, también cubriría un desempleo de larga duración, desempleados inscritos como demandantes durante más de 12 meses. También cubriría una enfermedad grave, incapacitante, siempre que esta dure un tiempo superior a 3 meses. ¿Dónde viene regulado? Para no aburriros mucho, hemos hecho un resumen de la regulación o del marco normativo, ¿no? Esa regulación normativa. Pero es importante que lo sepáis porque, bueno, pues seguramente tendréis que consultar muchas veces estas normativas para ver muchos aspectos. Pues a nivel estatal, donde viene regulado es el artículo 56 del 7º Convenio General de la Construcción, donde sobre todo marca los términos y condiciones, ¿no? Donde se desarrolla además en el libro tercero dentro de este convenio. Luego tenemos que la disposición final cuarta de la Ley 12/2022 del 30 de junio modifica la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a las reducciones que se aplican. Hay una reducción de cuotas empresariales por contingencias comunes y esto viene modificado por esta disposición final. Lo desarrolla, donde ya especifica la Seguridad Social el procedimiento, pues en el boletín de noticias red. Un boletín de noticias red que saca el 10/92, el número del boletín, y es donde se explica ya todo el procedimiento y cómo comunicar a la tesorería este plan de empleo, ¿no? Para las reducciones. Más normativa que es aplicable, pues la regulación, la ley que regula los planes y los fondos de pensiones. En este caso lo desarrolla el Real Decreto Ley 1/2022 del 29 de noviembre. Otra de las normativas que afecta también sería pues, la ley
del impuesto de renta sobre personas físicas. En sus artículos 51 y 52, pues ya hablamos de esos límites y los beneficios fiscales, sobre todo para las empresas, donde se pueden reducir hasta ese 10% en el impuesto de sociedades. Como comentábamos al principio, no vamos a entrar mucho en materia normativa, puesto que, bueno, pues eso no nos atañe tanto a nosotros como programa, pero sí para que sepáis un poco en qué normativa tenéis que basaros. Otro de los bloques importantes dentro de esta webinar es saber esas obligaciones que tienen las empresas y autónomos para este plan de empleo, ¿vale? Entonces, desde el departamento laboral tenéis que conocer esas obligaciones. Obviamente, ¿quiénes están incluidas o quiénes están obligados a contratar el plan de empleo? Pues serían todas las empresas en las que se le aplique el convenio colectivo general de la construcción, están adheridas de forma obligatoria, ¿vale? Serían las entidades promotoras del mismo. Aquella empresa aquellas que no sean empresas, sino que sean autónomos, que tengan personas trabajadoras dadas de alta en el régimen general de la Seguridad Social y a las que se le aplique este convenio, pues tienen también la consideración de entidad promotora y por tanto están obligadas. Y por otro lado, aunque sería ya de manera voluntaria, aquellas personas que están dadas de alta en el régimen general de la Seguridad Social, no tienen personas a su cargo, no tienen personas contratadas, pero están enmarcadas dentro de alguna actividad o de códigos de actividad dentro del SENA de la construcción, pues se pueden adherir de esa forma voluntaria, como comentaba. Vale. ¿Cuáles son las principales obligaciones de esas entidades promotoras o empresas? Pues lo primero de todo es darse de alta en el plan de empleo, darse de alta en la plataforma de Vidacaixa como entidad promotora. La segunda obligación es dar de alta a todos los partícipes o personas trabajadoras a los que sea de aplicación, realizar las contribuciones en cuantía, forma y plazo. También tiene el deber de informar a esas personas partícipas, personas trabajadoras de este plan de empleo, ¿vale? Y esas contribuciones, hacemos aquí una pequeña parada, porque esas contribuciones tienen que hacerlas con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de enero de 2024, porque cuando entró en vigor el 1 de febrero de 2024, ya nos indicaron que tenía carácter retroactivo y que abarca este periodo. Con lo cual, esas contribuciones tienen que hacerse de una sola vez y dentro de los 90 días siguientes. Es decir, que tienen hasta el 30 de abril para ingresar esas contribuciones. Vale. Otra de las obligaciones de las entidades promotoras sería facilitar a la entidad gestora, en este caso Vidacaixa, para toda la información de los partícipes, ¿vale? Tanto de los partícipes en suspenso, beneficiarios, para poder desenvolverse en ese plan de empleo. Se debe conservar también la documentación durante los 4 años, pues una acreditación de esa documentación de cara a la agencia tributaria, a la comisión de control. No obstante, se recomienda que esa documentación se conserve hasta que al menos se termine o se liquide ese plan de empleo. Como hablábamos antes, informar a las personas trabajadoras que tengan a su cargo y además ponerle a su disposición el reglamento donde están todas las especificaciones y su anexo. Existe ahora otro deber de información, en este caso por parte de la entidad gestora. Esa información se va a facilitar de forma trimestral, ¿vale? Y los partícipes, una vez que se den de alta en la plataforma de Vidacaixa, tienen a su disposición un resumen trimestral, pues donde van a poder ver toda la evolución, si hay algunas modificaciones normativas, cambios en las políticas, la evolución y resumen de sus fondos, el coste, la rentabilidad. Todo esto tiene que ponerlo a su disposición la entidad gestora.
Como hemos comentado, a partir del 1 de febrero ya el partícipe se puede dar de alta en la aplicación Aporta Más y donde va a encontrar ese informe trimestral. Tenéis a disposición, he puesto aquí un pequeño, un pequeño guiño para que aquellas personas que quieran consultarlo, pues pueden entrar en Interpreta tu comunicado trimestral, un apartado que hay dentro de la web de Aporta Más, de Vida Caixa, ¿vale? Ahí, básicamente, donde podrán consultarlo, ¿vale? Sería en ese apartadillo donde pueden ver pues, todos los derechos, aportaciones, promotor, ¿vale? Y explica cómo interpretar ese comunicado trimestral. O sea, que toda la información, como decía, hemos hecho aquí ese pequeño guiño, pero toda la información la pueden encontrar en la web de Vida Caixa, tanto a nivel de entidad promotora como a los partícipes, aquellos trabajadores que quieran hacer consultas para estar informadas de la evolución de su plan de empleo. Vale. Ya entramos en esas consecuencias de no cumplir con la normativa, ¿no? Esas consecuencias legales que puede tener la empresa si no se da de alta en el plan de empleo. Bueno, pues la empresa que no curse su alta, pues estaría incumpliendo lo primero el convenio colectivo, el convenio séptimo de la construcción. Estaría incumpliendo el Estatuto de los Trabajadores y la normativa de la que hemos hablado antes, la normativa de aplicación. Tiene naturaleza salarial este plan de empleo, con lo cual muchas empresas o vuestros clientes, por el hecho de que sea algo muy novedoso, no son conscientes de que es parte de su salario. No es algo que pueda complementarse, sino que es ya en el convenio colectivo, en las tablas salariales, viene indicado como una parte del salario en especie, con lo cual estaríamos incumpliendo, como hemos dicho, esa normativa. Vale. Los importes de esas contribuciones empresariales, como hemos comentado, vienen en las tablas, en los anexos del convenio, en las tablas salariales, donde vienen determinadas las cantidades por niveles profesionales. Dentro de cada nivel tenemos nuestras categorías y para ellas tenemos unas cantidades concretas. Esas cantidades son las que se tienen que ingresar a la entidad gestora de forma mensual. Vale. Como hemos hablado antes, forma parte del salario de las personas trabajadoras, con una peculiaridad de que es una retribución en especie sin ingreso a cuenta. Es decir, forma parte de su base de cotización, va incluida en la base, pero no va sujeta a IRPF, con lo cual tiene un impacto neutro. Como veremos más adelante, veremos cómo afecta a nivel de nuestros modelos. Vale. ¿Hasta cuándo tiene la obligación la empresa o la entidad promotora de estar realizando estas contribuciones? Bueno, pues cuando se dé el supuesto de una extinción de la relación laboral, una jubilación parcial, siempre y cuando el trabajador no haya optado por cobrar la prestación de jubilación, durante los periodos de inactividad de los trabajos fijos discontinuos, durante un periodo de excedencia o suspensión e interrupción de la relación laboral. Pero como toda norma, tiene sus excepciones. Dentro de las excepciones que encontramos dentro de las suspensiones de la relación laboral, estas excepciones: nacimiento, riesgo del embarazo, riesgo de la lactancia natural de un menos de 9 meses, ¿vale? Durante las reducciones que están reguladas en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, cuando hay una incapacidad por enfermedad profesional o accidente laboral, o cuando esa incapacidad temporal es derivada de contingencias comunes y requiere una hospitalización. Incluso cuando esta finalice, siempre que dure la IT después de esa hospitalización, 60 días. Y si se cierra el centro de trabajo. En estos supuestos, no se tiene que extinguir esa obligación. Vale. Otra de las preguntas que más surgen, ¿no? ¿Y cuándo tengo que hacer esas contribuciones? ¿De qué manera? ¿Trimestral, mensual, anual?
sobre todo porque la mayoría de los convenios nos dan cantidades anuales. Bien, pues es importante que las empresas conozcan que estas contribuciones se tienen que efectuar mensualmente a mes vencido. Y también es importante los plazos, es decir, se tiene que hacer ese ingreso o ese desembolso de esa contribución antes de haber ingresado, de haber pagado nuestro seguro social. Vale. Enmarcado un poco todo esto a nivel normativo, a nivel de obligaciones, omitir esas obligaciones y demás, vamos a ver cómo aplicaríamos, una vez que ya conocemos todo esto, cómo aplicaríamos el plan de empleo en el programa de nómina. Vale, básicamente os voy a explicar 7 pasos, ¿vale? Realmente son menos pasos a la hora de que os pongáis a ejecutarlo, pero lo he querido dimensionar en 7 pasos para que conozcáis todo lo que es la trayectoria. Lo primero de todo es crear este nuevo concepto. Para ello accederemos a nuestros conceptos dentro del programa de nóminas, conceptos generales. Le daremos la descripción que mejor nos parezca, una descripción plan de empleo, plan de pensiones, eso no tiene mayor relevancia, sobre todo es para que vosotros lo podáis identificar en el programa y para que los trabajadores también lo vean reflejado. Hemos señalado aquí los campos más importantes que tenéis que tener en cuenta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este plan de empleo no lleva asociado ningún concepto de retribución de abono, es decir, no tenemos que asociarle ningún CRA, ¿vale? Tiene que ser cotizable, con lo cual tendremos que marcar este check. El tratamiento que debemos de darle para que la aplicación lo trate y lo aplique de forma correcta es plan de pensiones. En el momento que yo ya le marco plan de pensiones, como veis, esto me sale desactivado, sujeto a IRPF, ¿vale? Y os he señalado también aquí la importancia de ponerle que es un convenio de categoría, un convenio que es obligatorio para todas las categorías y para que me aparezca luego, una vez que yo ya lo configure a nivel de convenio, me aparezca en todas las categorías dentro del convenio, puesto que todas están incluidas. Una vez que ya tengo mi concepto creado, lo que voy a hacer es darlo de alta en el convenio colectivo de aplicación. En este caso estamos hablando de construcción, ¿vale? Pero en aquellos convenios que tengáis, puesto que podéis tener convenios provinciales, podéis tener el estatal o tener otros provinciales o autonómicos. En cada uno de los convenios con los que trabajáis en la aplicación de nómina, tenéis que darlo de alta, ¿vale? Una vez que ya lo deis de alta en el convenio, ¿vale? Lo que vamos a hacer es definir, entrar categoría a categoría para definir su precio, definir el importe, básicamente, con la clave y la cantidad. ¿Vale? Vale. El segundo paso sería definir el plan de empleo dentro de la empresa. Para ello vamos a acceder a nuestras empresas de nómina, nos vamos a ir a datos de laboral, como señalamos aquí en esta imagen, y nos vamos a ir a la pestañita que hemos habilitado de plan de empleo. Aquí es donde ya le vamos a asociar la entidad gestora, en este caso hablamos de la Caixa, el concepto, como ya lo tenemos previamente creado, cuando le despleguemos, nos va a aparecer directamente el plan de empleo o la descripción que le hayamos puesto y la bonificación nosotros ya la hemos creado de manera ya viene preestablecida, no tenéis que crear esa reducción o bonificación dentro del programa, de manera que al desplegar directamente os saldrá la que corresponde. Vale. Una vez que ya tenemos nuestro concepto creado, lo hemos insertado en nuestro convenio y hemos definido las cantidades en cada una de nuestras categorías, lo que vamos a hacer es incorporarlo a los datos mensuales de los trabajadores. Para ello podemos hacerlo de dos formas. Perdona, que salía aquí todo cortado. Vale. Podemos hacerlo de dos formas. De forma masiva, de una manera más rápida, que sería a través de nuestra opción que tenemos en el asistente generales trabajadores, actualizarse un convenio, ¿vale? Y esto me va a extrapolar directamente todo lo que hay en el convenio a los datos mensuales de los trabajadores. Si no, si queremos hacerlo de una manera, de forma individual, de una manera más ficha a ficha, pues directamente entramos en la ficha del trabajador,
mecanizamos el concepto directamente en sus datos mensuales y ya directamente me saldrían los importes. Vale. Ya una vez que tenemos todo esto, emitimos nuestras nóminas mensuales. Y una vez que tenemos emitidas las nóminas, es importante seguir la secuencia de estos pasos, porque una vez que tenemos ya emitidas nuestras nóminas, es cuando comunicaremos a la tesorería, como indicaba al principio, el procedimiento que explican en el Boletín de Noticias Red 10/2022, tenemos que comunicarle a la tesorería esta situación adicional de afiliación, ¿vale? Para que aplique esa reducción de cuotas una vez que ya presentemos nuestros seguros sociales. Entonces, este paso es muy importante y también es importante hacerlo antes de haber calculado el seguro social. Normalmente, pues, antes de que se comuniquen las bases en nuestro seguro social, porque tesorería efectúa esos cálculos conforme a la comunicación de bases que nosotros hacemos como usuarios de los programas de nómina. Con lo cual, este paso es importante, repito, que se haga previo, ¿vale? Para ello, accederemos como cualquier movimiento de afiliación, cuando lo hacemos desde el programa de nómina, que nos vamos a situaciones, perdón, nos vamos a explotación, sistema red, afiliación red, ¿vale? Cuando vamos a hacer una alta, una baja, el mismo asistente, pero en tipo de movimiento hemos incorporado con la letra O el último de todos, el que sale el último. Situaciones adicionales de afiliación, reducción de cuotas, ley 12/2022. ¿Vale? Enviáis ese fichero, como siempre enviáis vuestros ficheros de afiliación por Siltra, ¿vale? Y ya nos vamos al grosso, a la parte más gruesa de todos estos pasos. Serían ya los seguros sociales, ¿vale? ¿Qué es lo que os voy a resumir un poquito esto y os lo voy a explicar un poco a mi manera? Lo que se ha incorporado básicamente cuando generéis vuestros seguros sociales, como todos los meses, no tiene ninguna diferencia ni particularidad, simplemente que cuando los generéis veréis que aquellas personas trabajadoras que tengan incorporado el plan de empleo en sus nóminas, pues me va a aparecer un nuevo concepto económico, que es el 301. En este concepto económico, la base de cotización que se informa es todo lo que es sobre sus retribuciones, todo lo que es cotizable, a excepción del plan de empleo, ¿vale? Porque ya el plan de empleo va incorporada, va sumada a la base con el resto de retribuciones en la base, en el concepto 500, con la base total de contingencias comunes, ¿vale? Va a ir diferenciado. De esa manera, tesorería va a saber la cuantía de esa aportación al plan de empleo. Y con la cual me va a calcular esa reducción de cuotas. ¿Vale? Vamos a hablar un poco de cómo se calcula esa reducción de cuotas, porque es cierto que el programa lo hace de manera automática y tesorería lo va a calcular en función a este nuevo concepto económico que os comento, sacándolo por una diferencia. La diferencia que hay entre la cantidad que informo en la base 500 y la cantidad que informo en el nuevo concepto económico 301 es la cuantía de esa aportación. Sobre esa aportación calcular esas reducciones. ¿Vale? Os he puesto aquí el mismo ejemplo que aparece en el boletín de noticias red, ¿vale? Para que sepáis cómo se calcula, como hemos hablado, por la diferencia entre esta base y esta, ¿vale? La tesorería sabe cuál es la aportación, la cantidad de esa aportación. Y a eso le aplican el 23,60%, que es la cuota de contingencias comunes a cargo de la empresa. Esta sería esa reducción para esa persona trabajadora. ¿Vale? Bueno, indicaros, aclarar un poco que el ejemplo que ellos en su momento publicaron en ese boletín, pues se basaba en la anterior base mínima diaria para el grupo 8 del régimen general. Como sabemos, hace muy poco han sido publicadas las nuevas bases mínimas, pues entendemos que ese cálculo, ¿vale? De esa cuantía, pues irá sobre la nueva base mínima. ¿Por qué os hablo de esto? Porque la tesorería indica que hay un importe máximo de esas contribuciones. Es decir, aunque la persona trabajadora tuviera una cantidad de 140 euros al mes, el importe máximo de esa contribución, ¿vale? Se calcula a través de esta fórmula. Básicamente multiplicamos
la base mínima diaria, entendemos que la actual, que lo van a hacer con la actual, que sería 44,10 por 13, serían 573,30, ¿vale? Y a eso le aplican el 23,60%, ¿vale? El resultado serían 135,29 con las nuevas bases. A esa importe máximo le aplicarían el 23,60 y ese sería el importe máximo de mi reducción. Como sabemos, siempre tesorería limita estas reducciones o bonificaciones. Como os comentaba antes, esto no tenéis que crearlo de manera manual, sino que ya la aplicación de nómina lo hace de forma automática. Y tenemos nuestras excepciones. Bueno, antes de nada me voy a parar también en un detalle, que es un poco para que sepáis cómo calcula tesorería, además de ese importe máximo, pues tenemos también unos límites. Tesorería, primero, a esa cuota de contingencias comunes resultante de la empresa, primero aplicaríamos, si hay una bonificación, por ejemplo, de cuantía fija, es decir, aplicamos primero las bonificaciones o reducciones a las que esa persona trabajadora tuviera derecho y sobre el restante, digamos, se aplicaría esta reducción del plan de empleo. Así que ahí también quería detallarme, o sea, pararme porque sepáis un poco cómo sería ese cálculo. Vale. Tenemos excepciones. No a todo el mundo, ni a todos los regímenes, ni a todos los colectivos se le aplica esta reducción, ¿vale? Pues, por ejemplo, a esos colectivos que tienen bases y cuotas fijas, ¿no? Por ejemplo, los del régimen especial del MAE, el grupo segundo y grupo tercero, los contratos de formación en alternancia, los programas de formación o becarios, todos los que tengan unas bases o cuotas tarifadas, no se le aplicaría esta reducción. También tenemos situaciones, por ejemplo, en las que la persona trabajadora está en IT o maternidad, paternidad, ¿vale? O riesgo durante el embarazo, está todo el mes. Ahí tenemos, digamos, nuestra base de cotización se rige por nuestras bases reguladoras, ¿vale? El régimen especial de artistas, los profesionales taurinos, ¿vale? Cuando estamos en ERE, también hay una suspensión, en ese caso no se aplicaría, y si es un ERE o un ERTE parcial, a la jornada no trabajada tampoco se aplica esa reducción, ¿vale? De igual forma también aquellos trabajadores que ya su retribución sin el plan de empleo están superando ya, o más que superando es sin el plan de empleo ya están en bases máximas, tampoco se aplica. Vale, y ahora ya vamos a hablar de los conceptos retributivos. Que como os decía, parece que son 7 pasos, que son muchos, pero realmente a nivel material o cuando vayáis a materializarlo, mejor dicho, en el programa de nómina, realmente en el programa no son tantos pasos, pero sí un poco para que sepáis toda esta secuencia que nos lleva ya a nuestros conceptos retributivos. Bueno, pues como hemos comentado antes, en aquellos donde no se aplica la reducción de cuotas para el plan de empleo, sí que tenemos que comunicar unos conceptos retributivos. ¿Por qué os traigo aquí? Por lo que os estoy comentando, como no se calculará en estos supuestos, ¿vale? No habrá una reducción, entonces el concepto retributivo sí tiene que ir informado, el de siempre para los planes de pensiones, que sería el CRA 033. Vale. Para ello, pues todos esos colectivos, como hemos hablado antes, el régimen especial de artistas, el especial de la minería y el carbón, el régimen del mar en su grupo segundo y tercero, como no tiene esa reducción, pues entonces en esos casos, en la aplicación de nómina, sí que tendríamos que especificar un concepto concreto si trabajamos con algunos de estos colectivos o regímenes especiales para que si lleva asociado su CRA correspondiente. Vale.
Una vez que ya hemos finalizado todo el proceso en el programa de nómina, queríamos indicaros que dentro de una de las utilidades que tenemos en el programa de nómina o un módulo, como nosotros le llamamos, que se llama informe avanzado, pues le hemos dado esta utilidad porque, bueno, es un módulo que sirve para confeccionar muchísimos listados, es decir, confeccionarlos a medida, pero con motivo del plan de empleo, pues no sabemos que Viracaixa está pidiendo un fichero en formato Excel para dar de alta a los partícipes y para informar mensualmente de esas contribuciones. Hemos aprovechado este módulo, ¿vale? Que aunque no son informes propiamente laborales, puesto que hay mucha más información que no tiene nada que ver con lo laboral, pero aquellos usuarios que tengan este módulo contratado van a poder darle utilidad para exportar directamente ese fichero que tiene el mismo formato de Viracaixa y el cual directamente podéis subir a la plataforma de Viracaixa. Previamente tendréis que revisar que toda la información vaya correcta, que los datos sean los que queréis informar, pero os va a facilitar de no tener que estar mes a mes completando esa información porque directamente os la va a extraer del programa. Vale. Esto es un poco lo que os he comentado. Hay dos tipos de Excel. Voy a, no sé si ampliándolo un poquito más, lo veréis. Vale. Dentro de informes avanzados, que los vais a ver como plan de empleo, porque ya lo hemos nosotros preconfigurado, no tenéis que vosotros confeccionarlo ni darle forma, sino que ya directamente está tal cual el formato de Viracaixa, lo veréis como alta a partícipes y aportaciones al plan. ¿Vale? Este sería el de alta, perdón, este sería el de las aportaciones, ¿vale? Donde vais a ver las cantidades. Como veis, es un archivo en formato Excel. Y este sería el alta de partícipes, donde pone toda la información que pide la Caixa, pues son más bien datos personales. Vale. Vamos a ver algunas de las preguntas que más surgen, que más dudas suscitan, ¿vale? Y es el tema de los atrasos. Como hemos comentado al principio, este plan de empleo, lo que establece el Convenio General de la Construcción, es que tiene un carácter retroactivo, con lo cual se han presentado, sobre todo antes de que publicara la tesorería, instrucciones claras de sus últimos boletines de Noticias Red, pues se suscitaban muchas dudas de cómo aplicar ese carácter retroactivo, cómo hacerlo, si sería por atraso, si se presentaría con una L90, con qué tipo de liquidación complementaria, etc. Bueno, bien, pues ya se hicieron varias consultas a la Tesorería General de la Seguridad Social y se aclaró que iría a través de atrasos de convenio. ¿Por qué no se paga con una L90? Obviamente, una L90, además de que lleva recargo, no procede en este caso. ¿Por qué? Porque no se han podido, son atrasos, no se han podido pagar antes y cuando sale publicada esta obligación, o sea, cuando entra en vigor el 1 de febrero de 2024, ¿vale? Pues se tienen que hacer esos pagos con carácter retroactivo, con lo cual ya Tesorería publica que se haría a través de atrasos de convenio. ¿Cómo realizarlo en el programa de nómina? Bueno, pues no atañe mucho misterio. Lo que sí queremos especificar es que las nóminas originales, las nóminas no se modifican. Es decir, cuando nosotros nos vamos a nuestros años anteriores, nos vamos a 2022 para calcular atrasos como cualquier otro atraso, ¿vale? Sería pues desde los asistentes que tenemos. No tiene ninguna especialidad ni particularidad. Iríamos a explotación, proceso de nómina y calcularíamos nuestras diferencias de convenio como cualquier otro, ¿vale? Desde nuestro asistente. Luego, es importante que sí que sepáis que la fecha límite, ¿vale? Para ingresar, como hemos hablado al principio, para hacer esas aportaciones sería hasta el 30 de abril,
¿vale? Pues igual sería el tema de las cotizaciones, ¿vale? Para que presentéis de una sola vez. Como sabéis, nosotros en el programa de nómina generamos una nómina de diferencia por cada uno de los meses. Y una de las novedades también, o de los últimos cambios, mejor dicho, que se ha hecho en la aplicación, es cuando ya por fin sacaron en el Boletín de Noticias Red 4/2024, el pasado 21 de marzo, es el tema, porque no tenía muy claro, no había instrucciones específicas al respecto, pero ya cuando se publicó el Boletín de Noticias Red, nosotros lo incorporamos en la aplicación para que una vez que generaréis vuestras diferencias de convenio, como sabemos, una liquidación complementaria no aplican en esa liquidaciones complementarias, no aplican esas reducciones, con lo cual, como hemos hablado antes de esos colectivos que no tienen derecho a esa reducción tampoco, no llevaban CRA, pues esto es lo mismo. Una liquidación complementaria no aplica por reducción, perdón, que me he confundido. Todo lo contrario, tiene que llevar CRA por eso mismo, porque es un concepto de retribución de abono el que el que no se aplica una reducción, ¿vale? Pues igual que hemos hablado antes de esos colectivos, en los que sí tenemos que poner el CRA 0,33 porque no estaban incluidos en la reducción, con esto de los atrasos pasa igual. Con lo cual no vais a tener problema porque cuando generéis vuestras diferencias de convenio, ¿vale? Hemos incluido dentro del CRA asociado a esa diferencia para que podáis asociarlo al 0,33. Otra de las preguntas o cuestiones que más, sobre todo, nos hacéis desde soporte, he puesto un poco aquí esas preguntas que yo recibo de manera más frecuente, es el tema de, vale, si yo ahora tengo que calcular mi atraso y tenemos claro que los pasos son, una vez que calculo las nóminas, mando mi fichero AFI, mi fichero de afiliación, también para los atrasos tengo que hacer ese paso, pues no. Pues como hablábamos antes, al no tener aplicación esa reducción con carácter retroactivo, no tengo que comunicar el fichero AFI. Repito, es como cualquier diferencia de convenio más. Vale. Como os comentaba, el tema de presentar el modelo 111 o el 190, vale, pues no tiene sentido, más bien no tiene cabida, puesto que es una retribución en especie, pero sin ingreso a cuenta, con lo cual no es necesario. En el modelo que va ahí va a ser en la declaración informativa, en el 345, ¿vale? Que presentaréis en enero del próximo año, ¿vale? Y bueno, nosotros pues lo incorporaremos también en el modelo para que podáis gestionarlo de cara a hacer esa presentación de 2024. O sea que ni va en el 111 ni en el 190. Otra cuestión, si en ese 345 irán los atrasos de 2022 y de 2023, ¿cuándo pueden los partícipes, en este caso las personas trabajadoras, aplicarse esa reducción en su puesto de renta de persona física? Vale, pues lo que indica la norma es que esas contribuciones que están hechas por el promotor, en este caso la empresa, al plan de pensiones, ¿vale? En el año, se van a hacer en el año en el que las mismas se hayan desembolsado. Es decir, esas contribuciones con carácter retroactivo se van a desembolsar, lo van a recibir en 2024, con lo cual no tienen que hacer ninguna declaración complementaria de su renta, los partícipes, sino que van a ir declaradas en su renta de 2024. Esto es un poco ya lo que hemos comentado antes, que tiene que hacerse la nómina de atraso como cualquier diferencia de convenio más, ninguna particularidad. Tiene que hacerse, nosotros generamos una mes a mes, una línea de nómina, ¿vale? Tiene que hacerse 2022, 2023 y enero 2024. Otra de las cuestiones también que nos plantean algunos clientes, si exclusivamente lo tienen que hacer con Vida Caixa.
Bueno, pues lo que sabemos a día de hoy es que los que han puesto en marcha y los que ahora mismo el sector de la construcción tiene que hacerlo sí o sí con Vida Caixa. Es verdad que se prevé o a futuro puede ser que se añadan otras, pero hoy por hoy no podemos decir nada más de lo que está acordado. Bueno, la diferencia un poco entre también las aportaciones es qué tipo de aportaciones hay, ¿no? Veréis que hay aportaciones obligatorias que sí o sí son las que tiene que efectuar la entidad promotora o la empresa a sus personas trabajadoras. Y luego también tenemos aportaciones voluntarias, que pueden ser las que el trabajador o trabajadora decida de forma voluntaria aportar a su plan de pensiones o plan de empleo. Hay distintas formas de hacerlo, lo puede hacer directamente él, que sería una aportación voluntaria sin más, en la que la empresa no interviene para nada, y hay aportaciones voluntarias en las que la empresa sí media, es decir, se le detrae directamente de su importe neto de su nómina y, digamos, la empresa es la que media entre la entidad depositaria o la entidad gestora y el partícipe. ¿Vale? Eso, como decía al principio, todo viene súper bien explicado en Aporta Más en Vida Caixa, en la web de Vida Caixa. Vale. Vale. Una cuestión que, aunque parece muy obvia, pero sí he querido un poco plasmarla, es que, bueno, como tendréis seguramente empresas que, además del convenio general de la construcción o un convenio provincial o autonómico de la construcción, pues tienen otras actividades económicas, con lo cual rigen a sus personas trabajadoras o la adhieren a otros convenios colectivos. ¿Vale? Pues a tener en cuenta es que, aunque formen parte de la misma empresa, no tienen la obligación, es decir, no, estas contribuciones y aportaciones solamente es para el convenio general de la construcción, ¿vale? Y solamente se aplicaría a esas personas que están adheridas a ese convenio. La mayoría de vosotros esto ya lo sabréis, bueno, pero las plantillas disponibles de Excel que hemos hablado antes, que nos hemos incorporado en informes avanzados, ¿vale? Ya las tienen disponibles desde el 1 de febrero de 2024, ¿vale? Para que las empresas ya puedan gestionar todo el tema de su alta de partícipes, informar de sus contribuciones y demás. Como os comentaba, en Vida Caixa Aporta Más lo tenéis. Algunas también de las cuestiones que se nos plantea, si la persona puede renunciar al plan de pensiones simplificado de la construcción o del sector de la construcción, mejor dicho, a cambio de una compensación económica. No se podría. No se podría porque estamos renunciando a parte de nuestro salario. Como decía, es un salario en especie y es un salario que viene establecido por convenio, con lo cual las personas trabajadoras no pueden renunciar, no es una opción optativa. Y bueno, ya hemos dejado este apartado. Como comentaba mi compañero José al principio, podéis depositar vuestras consultas, que seguro que son muchas. Hemos intentado dar, como comentaba, una visión global de este tema tan novedoso y un poco, pues sobre todo para aquellas personas que estéis asistiendo y lo estéis escuchando por primera vez, que no os suene todo nuevo, sino que más o menos vayáis conociendo el tema, la aplicación que se hace en el programa de nómina y un poco a nivel normativo cómo se aplican esas reducciones, las obligaciones que tienen vuestras empresas, clientes, empresas o autónomos que hemos visto que tengan personas contratadas en el régimen general de la seguridad social y que tengan la actividad de este CNA y de la construcción. Y bueno, seguramente surgen esas de dudas, consultas y demás, que como siempre al otro lado o por la parte que me toca como técnico, pues estamos en soporte para ir resolviendo.